Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y les doy la mejor y cordial bienvenida. Estamos hoy de inauguración, de nuevo comienzo, de principio de Bereshit. Apasionante el nuevo ciclo, así es que para darle comienzo a nuestro estudio de Parashot del año 52 o 54, esto depende del año calendario, veamos entonces el comienzo a través del libro de Bereshit, libro de Génesis. Cuando hablamos del libro de Bereshit en el comienzo y damos lectura a nuestro texto, pues quiero hacer algunas recomendaciones en el transcurso de este año. En primer lugar, cuando hablamos de leer la Biblia, leerla en el sentido de hacerle una lectura, pues es muy interesante considerar que muchas personas con frecuencia dicen, bueno, yo he leído la Biblia, no sé, tal vez 10 o 20 veces, o lo hago 3 veces por año. Está bien como ejercicio de práctica de la lectura. Pero realmente el propósito más que leer la Biblia, mis amados hermanos, es estudiar. Y precisamente por eso el Eterno nos permitió tener durante un ciclo anual el estudio permanente de todos los libros de la Torá, lo que conocemos comúnmente como Pentateuco, los 5 primeros libros de nuestra Biblia. Entonces, antes de ir realmente a la profundidad de nuestro tema Bereshit, quiero hacer algunos principios básicos, elementales, que me es muy importante, amados hermanos, que todos tengamos presentes. En primer lugar, conocemos la expresión Tanakh, es la expresión que con mucha frecuencia escuchamos y algunos seguramente no tienen claridad al respecto. La palabra Tanakh realmente es un acrónimo de 3 letras que conforman la palabra Tanakh en hebreo. La primera letra nos hace referencia a lo que es la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, en este caso Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, o también Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vayikrat y Devarim. La segunda palabra, que es el acrónimo de Tanakh, es la palabra los Nevi'im. Los Nevi'im, que hace referencia a los libros proféticos. Y finalmente tenemos, por la letra Kaf, los libros, los Ketuvim, que hacen referencia a los escritos y demás. Ahora, es interesante, hablando de este punto, mis amados hermanos, que el estudio de Parashat se va a dividir en porciones. Y desde hace muchos siglos, evidentemente, los sabios dividieron estos libros, estos primeros 5 libros de Moshe, escritos por Moshe, fueron escritos, repito, y repartidos o subdivididos, si puedo utilizar esta expresión, en porciones que conocemos con el nombre de Parashat, o Parashot en el plural, y cada uno de los cuales es leído de manera semanal en el principio de Shabbat. ¿Cómo lo desarrollamos nosotros? El primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de semana? Muy bien, el día domingo, el primer día de semana, da comienzo al Parashá de la semana, al Parashá de la semana, y cerramos en el día de Shabbat con el mensaje, con la conclusión de lo que ha sido el recorrido de ese parashá. En este parashá nosotros vamos a ver la enseñanza de todos los aspectos y cada uno de los libros de la Biblia. Es interesante mencionar, amados hermanos, que cada parashá lleva consigo un nombre que lo identifica. Y cada uno de estos nombres, a su vez, están representados por la primera porción bíblica en cada uno de los libros que vamos a leer. Me explico. Para el día de hoy, en este nuevo ciclo, hablamos del libro de Bereshit. En el Bereshit creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hoy, repito, estamos haciendo básicamente una introducción a lo que es en sí el contexto del estudio bíblico que vamos a desarrollar semanalmente.
Por lo tanto, quise hacer esta claridad al respecto. Cada uno de los libros, como Génesis o Bereshit o Shemot, sucesivamente, va a tener un número determinado de parashá. Y estos parashá, repito, cada uno va a llevar consigo un nombre. Entonces, el primero con el que damos comienzo, repito, es el libro de Bereshit. El libro de Bereshit avanza desde el primer capítulo, del capítulo 1 y en el verso 1. El segundo parashá que vamos a tener seguidamente, o este primer parashá mejor, va del capítulo 1 al capítulo 6 en el verso 8. El segundo parashá que vamos a ver es el parashá Noah. Voy a mencionar los parashá que vamos a desarrollar en el transcurso de este primer nivel de estudio bíblico devocional, parashá Bereshit. Segundo parashá, nos encontramos con el parashá de Noah, que va del capítulo 6. Recuerden que Bereshit terminó en el verso 8, partimos del verso 9 y vamos a avanzar sucesivamente hasta que lleguemos al capítulo 7, al capítulo 8, verso 11. Capítulo 8, verso 11, y allí culminaremos el parashá número 2, Noah. Finalmente viene el número 3 de este parashá, vamos a hablar del parashá Lech Lecha. Este parashá Lech Lecha es un parashá realmente apasionante, muy interesante. Vete de ti mismo, o vete de tu tierra, o vete por tu causa. Cada parashá, repito, como estoy mencionando, lleva consigo un nombre. En el caso anterior del parashá Noah, pues es el nombre precisamente de Noah, de su familia, y también este parashá significa descanso. Seguidamente, el parashá número 4 es el parashá Vayera. Parashá Vayera, que va del capítulo 18, verso 1 al capítulo 22, verso 24. Y este parashá Vayera, su significado es y apareció, y apareció. Es interesante recordar también, mis amados hermanos, que en la medida que desarrollamos el estudio de parashá, vamos a tener un nombre más que quiero que ustedes conozcan, que es el tema de la aliyá de la Torá. La aliyá de la Torá son estudios o análisis a cada uno de los pasuk, de los versos que van a conformar cada uno de los capítulos que vamos estudiando. Nuestro parashá número 5 para este nuevo comienzo es el parashá Vaye Sará. Este Hayei Sará va comprendido del capítulo 23, verso 1, al capítulo 25, verso 18. Y Hayei Sará lo que nos indica es el significado de la vida y los años de ¿quién? Precisamente de Sara. Vamos a nuestro parashá número 6 y nos encontramos con el parashá Toldot. Toldot abarca del capítulo 25 al verso 19 y del capítulo 20 hasta el capítulo 28, verso 9. El parashá Toldot, que es muy interesante, por supuesto, nos habla de Tolda, que significa el toldo, la generación, los descendientes, la historia y la memoria y las crónicas. Es uno de los capítulos o de los parashá realmente más interesantes que hay. Quiero con esto mencionar, si usted nota, cada vez que puedo mencionar uno de los parashá, digo, es muy interesante, es muy apasionante, es muy importante. Realmente encontrar un parashá más importante que otro, no sé, es un poco difícil, porque todos los parashá vienen tan extraordinariamente preparados y son tan profundos, que repito, no es solamente la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia está muy bien, que hagamos como ejercicio de lectura, leer la Biblia 3, 4 veces al año es perfecto, pero cuando estudiamos la palabra, cuando aprendemos la palabra y aprendemos a amar la palabra, entonces lo que estamos estudiando tiene un significado mucho más allá de lo común. Permítame hacer un pequeño paréntesis a una historia que viene a mi corazón mencionar ahora. ¿Saben ustedes, mis amados hermanos, que el pueblo judío, este pueblo que es la generación o la genealogía de Judá, del cual viene nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, pues recordemos que evidentemente a lo largo de 3000 años ellos han estado estudiando permanentemente la Torá. ¿Y qué estudian ellos? Cada una de estas porciones que estoy mencionando de parashá, los parashot del año, y los profundizan y los estudian y escudriñan, y como dice la palabra, clama a mí
mí y yo te responderé y enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y cada día, aún incluso la tecnología hoy en el siglo XXI, a través de los programas informáticos, nos están permitiendo llegar a encontrar cosas que antes no conocíamos en el estudio de la palabra. Mencionaba la experiencia de este rabino, un hombre muy reconocido, de avanzada edad, un hombre de un gran nivel de estudio de Torah, que fue invitado a una universidad, a un college, donde ya llegan los hombres que han estudiado Parashá desde los 3 años, que han pasado por todo el proceso, el Bar Mizma, todo este proceso, estudian el Talmud, estudian la Tanakh, estudian todos estos elementos y llegan a un nivel más elevado, vamos a decirlo como a la universidad de la Torah. Así es que invitaron a este rabino para una conferencia y todos los estudiosos de Torah que habían allí, hombres evidentemente ya muy conocedores de los secretos profundos del Tanakh, de la Torah, pues estaban muy a la expectativa de lo que este eminente rabino, un sabio, un jajam de muchos años, muy reconocido, podría enseñarles. Pese a su edad tan avanzada, el rabino aceptó la invitación, llegó, se hizo presente en el escenario, le ubicaron en una silla y todos esperaban con una gran expectativa qué gran secreto profundo de Torah podrá enseñarnos este gran sabio, este rabino, este jajam tan importante de nuestros tiempos. Y les causó mucha curiosidad a los estudiantes cuando el rabino tomó su Torah, su Biblia, y la abrió justamente aquí, en el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 1, e hizo la siguiente lectura. En el Bereshit creó Dios los cielos y la tierra. Y ese fue todo el verso que este hombre leyó, a lo cual los estudiantes estaban bastante preocupados. Pensaron, este rabino tal vez ya por sus años no sabe que nosotros ya somos conocedores de la Torá, que realmente esperamos que nos sorprenda con una enseñanza mucho más allá de nuestros conocimientos. A lo cual el rabino contestó: muy seguramente ustedes pensarán que soy un hombre extremadamente anciano, de años, que ya tal vez no sé ni qué pienso ni qué digo. Pero están equivocados, sé exactamente dónde estoy, conozco perfectamente quiénes son ustedes, mi auditorio, y sé con absoluta claridad que ustedes esperan algo mucho más de lo que les acabo de mencionar. Pero quiero recordarles, mis amados hermanos, que si ustedes están trabajando y estudiando Torah en el intelecto y en el pensamiento de los hombres, en la humanidad, no están avanzando y no han logrado avanzar absolutamente nada en el conocimiento y el estudio de la Torá. Porque si ustedes no tienen claro en su corazón que en el principio, en el Bereshit, creó Dios absolutamente todo cuanto existe, los cielos, la tierra y sucesivamente todo lo que hay a nuestro alrededor, ninguno de nosotros ni cuanto existe a nuestro entorno podría existir. Así es que lo primero que este gran rabino nos dejó en el corazón fue entender que la creación, el primer versículo y el primer capítulo en Bereshit es mucho más allá que entender en el principio. Hay un poder mucho más allá que es la creación de todo cuanto existe. Así es que cuando evaluamos la palabra Bereshit, y no quisiera detenerme allí porque lo vamos a hacer el día de mañana. La palabra Bereshit, la primera letra que encontramos en el alefato, en el Aleph Bet del idioma hebreo, es la letra Aleph, que sobre ella tenemos que hacer un tiempo especial, pero inmediatamente seguido de la Aleph viene la letra Bet, una Bet mayor, una Bet, puedo decirlo digamos en español, una Bet mayúscula, más grande, y esa Bet mayúscula nos habla precisamente del Bereshit. Ese Bereshit, la palabra Bereshit tiene que ver con la expresión ben, que es la expresión hijo. Atención, preste mucha atención a esto. La expresión hijo. De esa expresión hijo vemos que la segunda letra para Bereshit es la letra Resh, que es la expresión Rishon. Esa expresión Rishon ya la hemos mencionado en los últimos capítulos que vimos de Devarim en el ciclo anterior, y recordamos que Rishon, más que primicia, porque hay una cosa que es la primicia, pero hay una palabra que se llama el Rishon, que es lo primero de lo primero.
Es decir, que así como tenemos las primicias de cuanto recogemos de una cosecha, también tenemos el richón, y el richón es el primer fruto que produce una plantación. De toda la plantación, vamos a decir, uvas, de toda la plantación en el viñero, la primera fruta que aparece, el primer fruto de todas las plantaciones, ese es el richón, es decir, la primicia de la primicia, lo primero de lo primero. Observen, Berechit, hijo, richón, letra por la letra resh, richón, primicia. Luego tenemos la letra alef, ahareis. Luego tenemos, después nos significa esto. Luego tenemos la letra yod, que nos habla de los días, yom, y también tenemos la letra tab, que finalmente completan el texto de la palabra Berechit. Eso lo vamos a estudiar mañana en nuestra primera lección de Berechit. Por ahora, repito, estoy haciendo una mención y un recorrido a las parachá y al estilo de trabajo que vamos a tener durante el año. Vamos en la porción número 7 de nuestro parachá para el tiempo de Berechit, y es la porción de Vayetse. Vayetse comprende del capítulo 28 al capítulo 32, del verso 10 al verso 3, y este Vayetse significa y salió, y salió. Seguimos entonces con nuestro parachá número 8, Vayisla. Vayisla va a comprender desde el capítulo 32, verso 3, o en algunas versiones, según el hebreo, el verso 4, hasta el capítulo 36, verso 43, y Vayisla significa y envió, y envió. Esa es, repito, la primera palabra que aparece en cada uno de los parachá que vamos a considerar. Vamos a nuestro parachá número 9, Vayesbe. Vayesbe es una expresión que significa y asentó, es decir, establecer. Comprende del capítulo 37, verso 1, al capítulo 40, verso 23. Parachá número 10, el parachá Miketz. Esta palabra Miketz abarca del capítulo del capítulo 40, verso 24 en adelante, y significa al cabo. Miketz significa al cabo. Y vamos a entrar en ese momento cuando lleguemos a ese precioso parachá, para que comprendamos también cómo en cada uno de los parachá vamos a estudiar lo que llamamos el Haftará, que son, recuerden lo que vimos con el Tanakh, los escritos, Primera Reyes, Segunda Reyes, etc. Y veremos también los evangelios en el Brit Hadasha, es decir, que todo cuanto está escrito en Berechit, en cada parachá, como en Shemot, como en Devarim, como en cada uno de los 5 libros, todos conectan al Brit Hadasha, que es el Brit Hadasha, el pacto innovado. Y todos conjuntos, todos estos temas que estamos viendo nos van a conectar directamente con Yeshua HaMashiach. Esto es el centro y el contenido de todo nuestro estudio. El último parachá que vamos a ver en la porción de Berechit es el parachá Vayisgat. Vayisgat, que significa y se acercó. Y se acercó. Esa preparación de Vayisgat comprende el capítulo 44 al capítulo 47, verso 27. Si usted va me acompaña al libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que ya estamos prácticamente, el libro de Génesis. Vamos en el capítulo 47, cerrando esta porción de Vayisgat, y nos damos cuenta que estamos allí a punto de cerrar la historia apasionante del libro de Berechit. En el capítulo 48, después de la porción de Vayisgat, aparece entonces la porción Vayehei. Esta porción Vayehei, y vivió, nos lleva del capítulo 47 al capítulo 50, y aquí vamos a ver toda esa historia conectando a José, la historia de cuando Jacob bendice precisamente a Efraín y a Manasés, y llegamos finalmente a esta porción del capítulo 50 del libro de Berechit, donde cierra toda la historia
del libro de Génesis. Apasionante. Este es un recorrido maravilloso porque cerramos Valle Hey en el capítulo 50, en el verso 26, hablando precisamente de la muerte de José. Es decir, que ya toda esta historia, si usted nota en el recorrido que llevamos en el primer libro de Bereshit, vamos a encontrar lo apasionante de una historia, que más que una historia o de un libro histórico, realmente lo que es un libro de genealogía de dónde venimos y para dónde vamos. Es básicamente lo que quiero que resaltemos hoy. Así es que, mis amados hermanos, este es el ciclo, esta es la bienvenida, esta es nuestra preanunciación del mañana, el comienzo de Bereshit, las parashá que vamos a ver, los aliyá que vamos a estudiar, los temas que vamos a tratar, y usted y nosotros juntos participando muy directamente, muy activamente, muy de la mano para amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Recuerden, mis amados, que siempre al término de cada uno de nuestros programas estaremos dejando una tarea, y su tarea, si usted decide aceptarla, es investigar, buscar, explorar, indagar, discernir, enviarme por favor por el correo, vía internet, nos envías a través del mensaje del Messenger o a través de nuestro correo electrónico. Usted nos va a visitar en nuestro canal Israel Casa Integral, en el canal de YouTube. Allí va a encontrar toda la serie que estamos empezando el día de hoy. Por favor, suscríbase al canal, participe directamente de las emisiones de cada uno de nuestros programas, sea muy activo, muy permanente, muy consistente. Los quiero invitar a asumir una responsabilidad académica, una responsabilidad profesional, ministerial, estudiando la palabra. Es nuestro 5º año de estudio bíblico devocional, desarrollando el tema de Parashá. Para muchos hermanos que nos acompañan ya por varios años desde diferentes lugares, en diferentes países, muchísimas gracias. Sé de antemano por sus testimonios lo que ha significado este Parashá. También quiero mencionarles algo importante. Es necesario tener en cuenta que el lenguaje que estamos utilizando aquí a través de estudio bíblico devocional es un lenguaje relativamente básico. Es un lenguaje, en algunas ocasiones hablaremos de un lenguaje kadosh más profundo, pero realmente mi objetivo, más que entrar en un lenguaje kadosh profundo, mi objetivo es que para quienes por primera vez toman su Biblia y a su vez identifican que lo que llamamos en griego Pentateuco es lo que toda la vida nos ha acompañado y que decimos es la Torá. Entonces, cuando nos adentramos al estudio de Torá, vamos a empezar a descubrir los secretos y, como dice la palabra en el libro de Juan, las cosas grandes, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Así es que yo quiero invitarlos a que sean partícipes de este momento tan maravilloso de prepararnos en el estudio de Torá. Y aunque vamos a ver estos primeros 5 libros de la Torá hasta este punto, esto es lo que vamos a estudiar en el ciclo de un año. La Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero nada de estos primeros 5 libros podemos desarrollar si no estudiamos todo el contenido absoluto del Tanakh y del Brit Hadash. Todo, y todo encaminado, repito, junto, nos lleva de la mano a la presencia directa de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Así que, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y mañana daremos comienzo a nuestra primera emisión ya con el estudio propiamente acerca del tema de Bereshit. Tarea para mañana: abra su Biblia, lea los primeros capítulos y versículos del libro de Bereshit y mañana empezaremos a observar algunas palabras como esta para dejarles una semilla. Mahaín, en el Bereshit creó Dios. El Mahaín, los cielos y la tierra. La palabra Mahaín nos habla de fuego y nos habla de agua. Entonces, parafraseémosla. En el Bereshit Dios creó el fuego y el agua y la tierra. Mañana entraremos en esos detalles. Gusto en saludarles y gracias por acompañarnos. Shalom, shalom. Bendiciones.